se encuentran las siguientes, ¿no? Eh, Revisión de la bibliografía exhaustiva, ¿sí? Como primer punto. La revisión de la bibliografía exhaustiva establece de que nosotros como investigadores o queriendo implantar el desarrollo tecnológico en las organizaciones, nos basamos a la parte documental. Se ha comenzado a revisar una exhaustiva revisión de la literatura existente aquí en Ecuador. Como les decía hablando, la revisión bibliográfica exhaustiva. Se ha hecho una revisión exhaustiva de la documentación en el Ecuador con respecto al tema de la transformación digital en las empresas ecuatorianas. Se ha recuperado la información relevante sobre el tema. Se ha hecho una revisión de toda la parte documental, la parte estadística que existe en el país con respecto a los datos que nos han otorgado las empresas que se han sometido a la transformación digital como primer punto, lo cual nos ha establecido de que la mayoría han tenido gran éxito en su desarrollo. Sí. Vamos por el análisis eh, de los datos cuantitativos. ¿Sí? Listo. Cuantitativos y cualitativos, enfoque mixto. Ya. Se utilizaron datos necesarios para tabular este tipo de adaptabilidad en las empresas que me lograron determinar tácitamente datos reales, ¿sí? Se utilizaron datos cuantitativos provenientes de las investigaciones realizadas en diversas consultorías especializadas en empresas que implantaron este negocio como PwC Ecuador y otras fuentes más donde se obtuvo una visión general de la situación de la transformación digital en Ecuador. Que obviamente estos datos cuantitativos, ¿sí? Resultaron mucho en ver, o sea, fueron muy favorables. ¿Sí? Asimismo, los datos cualitativos eh, arrojaron muchos datos favorables, pero siempre que las empresas fueron fiel a la transformación, o sea, se arriesgaron al 100% y eh, se limitaron en poco en acceder a esta estrategia de la digitalización. ¿Sí? El análisis del contenido de documentos. Ya. Se empleó en este estudio el análisis de documentos para profundizar el desafío de las oportunidades específicas que se enfrentan las empresas en la digitalización digital. Y al final de este análisis se empleó también la entrevista, que es muy importante tener el criterio de los expertos, de las personas que comandaron esta etapa en las empresas ecuatorianas. La experiencia relata muchos beneficios, entonces también abarcamos a la entrevista con los expertos quienes nos dieron datos importantísimos, podríamos decir datos que los libros no lo identifican. Estas personas a través de un conversatorio nos dieron datos primordiales para entender mejor, comprender y estar alerta a las diversas variables que se presentan en el transcurso de eh, la incursión de las organizaciones hacia la transformación digital. Pautas para estar alertas, para estar atentos a cuando se presentan determinados fenómenos y poder estas adversidades convertirlas en fortalezas. ¿Sí? Análisis de los resultados. Bueno, tenemos aquí unos datos, unas barras donde nos determinan en datos porcentuales de los desarrollos tecnológicos realizados en los últimos 2 años. Sí, como primer estándar, como segundo tenemos la posición especializada de empresas contratadas. También tenemos los presupuestos asignados según el tamaño de las empresas. Y tenemos una distribución de empresas por ingresos anuales, ¿sí? Como logramos ver,
como logramos ver, este, aquí existe eh, empresas tecnológicas o herramientas tecnológicas que implantados se establecieron su grado de efectividad dentro de la organización. El presupuesto asignado según el tamaño de la empresa, eso es lo que antes establecí e indiqué de que las empresas deben entregarse al proceso al 100%, no escatimar los recursos para que esa transición de una empresa, organización ecuatoriana normal, a la mutación de una empresa con un desarrollo tecnológico digital llegue al éxito, ¿sí? Tenemos entre las empresas donde han destinado presupuesto para digitalización el 1%, hay casi el 50% entre 9 y 19 millones, ¿ya? Con el color naranja están las empresas que invirtieron 19 millones a 45 millones. El color gris, empresas que han invertido de 45 millones a 100 millones. Y las empresas que han invertido más de 100 millones son el color naranja. ¿Sí? Se logra establecer bien que al principio se tuvo poca inversión, pero ya viendo los resultados favorables a las empresas al transcurrir el tiempo, se ha logrado invertir más en lo que es desarrollo tecnológico, tanto así que pasamos en un periodo del 1%, pasamos al 3%, en el siguiente cuadro al 5%, y ahora en la actualidad ya vemos que siguen un porcentaje casi del 33%, las empresas que han invertido entre 9 millones y 19 millones, las de 19 millones a 45 y de 45 a 100 millones. ¿Sí? Según los datos cuantitativos, regreso. Según los datos cuantitativos de PwC Ecuador, este estudio se realizó con 55 empresas, ¿sí? Desde diciembre del 2023 hasta la actualidad, de los cuales el 89% de las empresas ecuatorianas han iniciado una transformación digital, ¿sí? Como otro punto relevante, el 89% de las empresas encuestadas sobre este proceso de la transformación digital han desarrollado, o sea, han realizado desarrollo tecnológico en los últimos 2 años, o sea, lo vienen implantando ya en el 2022. A pesar de que eh, el 64% de las empresas que aún no han comenzado la transformación digital, del 82% de las que sí vienen haciendo, estas quieren iniciar en este año 2024 la transición de empresa normal a una empresa apegada a la transformación digital. ¿Sí? En Ecuador, actualmente se ha experimentado un crecimiento significativo de la transformación digital, ya desde el año 2021 a un 39% y hasta lo que va el año pasado, el año 2023, el 73%. ¿Sí? Algo más que también hay que agotar con respecto a las entrevistas, es que se enfocó mucho en que las personas que nos indicaron sus experiencias, nos dieron los pormenores con respecto a cómo debe realizarse una transición de una empresa ecuatoriana al proceso de transformación digital, de lo cual muchas empresas son familiares. Por lo tanto, la capitalización o la inversión necesaria para esta etapa o estos pasos a seguir requerían demasiado dinero. Por lo tanto, como las empresas son familiares, eh, se buscaron otro tipo de apalancamiento financiero. Sí, también indicaban que en el transcurso del proceso a la transformación digital, los desafíos son concretos. Las empresas ecuatorianas se presentan desafíos concretos
eh, como la resistencia al cambio cultural, como la escasez de talento especializado. Una de las cosas que se trabajó mucho es la resistencia al cambio cultural. Por ejemplo, como una muestra eh, personal, mi madre, que era docente, pertenecía al magisterio, cuando llegó el proceso de evolución de dejar los apuntes en una hoja o realizar la asistencia en un cuaderno especial, en una bitácora, y llegó el momento de que las instituciones educativas utilicen plataformas, en las plataformas tecnológicas en las cuales se iba a registrar las asistencias, la productividad, el aprovechamiento, el control de los deberes, las tareas de los estudiantes. Mi señora madre tuvo mucha resistencia a saltar el charco, se podría decir, de dejar la parte documental y la parte tecnológica. Y lo menciono aquí de manera puntual, ya que se encasilla mucho en lo que es la resistencia al cambio cultural. Sí, también la escasez de recursos humanos hay en el país. Existe niveles de profesores, o sea, cantidad de profesionales técnicos en esta área muy escasa, ¿no? Las universidades no tienen en su malla curricular personas o materias, cursos, profesiones que los estudiantes se apeguen. Por ejemplo, en el industrial es una carrera muy escasa, casi no se lo encuentran en las universidades. Bueno, punto aparte. Otro tema también que nos indicaron es que uno debe tener una estrategia efectiva para llegar a concretar este tipo de efectivizar la transición de la transformación digital. Sí, se ha discutido muchas estrategias con respecto a esto. Tenemos muchos puntos de vista, tenemos muchas versiones, visiones. eh, ninguna supera a la otra, ninguna supera a la otra porque todas tienen sus pros y sus contras. Todo en su momento tuvieron éxito, ya que en su implantación hubieron factores ambientales externos muy variables. No fue un momento adecuado. Por ejemplo, desde antes de la pandemia es una era de la transformación digital y post pandemia es otra la situación, otro es el mercado global, local, nacional. Antes de la pandemia nos resistíamos a utilizar o no confiamos en abrir el teléfono y ver una aplicación y decir que en la aplicación me va a llegar alimentos hasta la casa. Antes de la pandemia caminábamos al banco y pasábamos hasta una hora haciendo cola para pagar el servicio eléctrico. Antes de la pandemia, ir a matricularme en la universidad demandaba un día entero. En la pospandemia, ahora todo está digitalizado. Ese año de pandemia que vivimos despertó la necesidad y muchas empresas, por no fracasar, como lo dije inicialmente, se volcó, se lanzó al tema de la transformación digital, ¿sí? Por eso acabo de decirle que ninguna estrategia es efectiva, comprobada efectivamente, porque todas tenieron diversos factores, diversos ambientes, ¿sí? También se considera mucho el impacto futuro. El impacto futuro con respecto a la transformación digital es incierto. Poder determinar o crear un algoritmo que me diga qué va a pasar o hasta dónde vamos a llegar es incierto, porque cada vez el desarrollo tecnológico global va demasiado acelerado. Hoy compramos un teléfono X, me vienen todas las aplicaciones. Ya mañana sale otra empresa y le dice al teléfono que va a ir con IA. Entonces, ya la IA va inmersa en las aplicaciones donde te hace más fácil elaborar, realizar